vamos directamente a E6. Allí está Marcelo Padovani. Llegan las vacunas, Marcelo. Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Sí, aterrizó hace unos 10 minutos aproximadamente este Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas. Directamente llegó desde China con las vacunas. Como bien decís, como bien señalaba Rosario hace un rato, 1 millón de vacunas de Sinopharm. Es el segundo cargamento, o sea, son 2 millones de vacunas de Sinopharm, Edu, que ya hay en la República Argentina. Recordemos que en principio el primer millón se destinó a vacunar a la fuerza de seguridad y a personal esencial. ¿Por qué? Porque todavía no se había autorizado la aplicación a mayores de 60, pero esto ya cambió en las últimas semanas y bueno, ahora se puede disponer la vacunación para, por ejemplo, las personas de riesgo de mayor edad. Está Carla Bisotti, está Carla Bisotti, por supuesto, la ministra de Salud, está el presidente de Aerolíneas Argentinas, también presente Pablo Seriani, recibiendo allí, Edu, a la tripulación de este avión que, sí, reiteramos, llegó desde Beijing, desde China, sí, aproximadamente 48 horas, porque salió más de 48 horas, salió el martes a las 12:50 y mirá la hora que es, aterrizó poco después de las 20 aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y confirmamos el adelanto que dieron ustedes, que dio también Rosario hace un rato. El vuelo que está en Sheremetyevo, en el Aeropuerto Internacional de Moscú, va a llegar en las primeras horas del sábado, de la madrugada del sábado, precisamente esperando un poco más de dosis para, porque eran, como decía Rosario, 300.000 y están esperando otras 200.000, nos confirman aquí la gente de Aerolíneas, Edu. Bien, ¿se estima cuánto puede durar el operativo para hacer descender las vacunas y empezar a distribuirlas? Esto empieza en las próximas horas, ya te diría desde mañana, ¿no, Rosario? Sí, es muy rápido, Edu. Sí, perdón. No, pero problema. te cuento esto cortito. Te cuento esto, mirá, no hay camiones, ¿sabés que no hay camiones del correo? Nos llamó la atención eso y pregunté, por supuesto. Aquí habitualmente lo que ocurre es que se bajan las vacunas y se ponen en los camiones frigoríficos de los correos, el privado y el estatal. Bueno, en este caso, Edu, Rosario, muchachos, la vacuna va a quedar acá toda la noche. Se va a quedar acá toda la noche y mañana va a ser distribuida. Extraño, Marcelo, es la primera vez que ocurre algo así, de los ¿no? correos. Porque me explican, mirá, esas cajas que bajan, mirá, están entre 2 y 8 grados. No necesita tanto frío, está ahí. La vacuna está ahí entre 2 y 8 grados. Es como, a ver, viene directamente en una heladera. El packaging es una heladera. Están ahí las vacunas, Edu. Las van a guardar acá y mañana entonces sí, lo que me explican es que va a venir la gente del correo, mañana 2 de abril, ¿no? Sí, claro. Además, viernes feriado, viernes santo, y se van a distribuir a partir de mañana entonces. Todavía recordemos que no están la totalidad de las vacunas que están en Argentina distribuidas en el país. Hay 5.780.000 sin contar estas y 5 millones aproximadamente distribuidas. Por eso en los próximos días seguramente las que se van a distribuir son las que llegaron en los últimos vuelos y no estas. Mirá, ahí está la marca del packaging, Rosario, Edu, mirá. Esa es la marca del packaging que específicamente, como les decía, es una heladera, es un container heladera. Allí pueden, Eduardo, permanecer las vacunas por lo menos hasta el día de mañana aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Reiteramos el dato duro, el dato importante, 1 millón de dosis a distribuir a partir de lo que disponga el Ministerio de Salud. Pero este 1 millón de dosis entonces que ya está aquí en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y quedan, Edu, 2 vuelos más que tienen que llegar desde China, porque recordemos que el contrato tenía que ver con 3 millones de dosis de vacunas. Este es el primer vuelo que se hace a China y que regresa a la Argentina. O sea, 904.000 que llegaron por KLM, este vuelo, y quedaría 1 o 2 vuelos más. 2 vuelos más. Bien, perfecto. Lo sumamos al doctor Eduardo Yuño, que es neumonólogo, es profesor de la UBA. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, en primer lugar, ¿cómo ve que avanza el plan de vacunación? Estamos hablando de un día que creo que sobresale del resto, el 11 de marzo, que se aplicaron más de 170.000 dosis de las vacunas contra el coronavirus. El ritmo ha bajado, el promedio es mucho menor, lamentablemente, y no se vacuna todos los días. ¿Qué significa esta llegada de las vacunas de China? Bueno, a mí lo que me parece es que, sería interesante poder aumentar la cantidad de vacunados diarios,
cosa que, bueno, depende de varios factores, entre ellos de contar con el número suficiente de vacunas. Estamos en un momento, a ver, para plantearlo de alguna manera, todo el mundo sabe que hay 4 países que tienen prácticamente el 50% de las vacunas. Sí. Y después quedan 200 y pico de países que se tienen que repartir el resto. Nosotros estamos entre esos tema, países. ¿no? Esto es un tema. Ahora, el tema con respecto a lo nuestro, me parece que estaría muy bien aumentar la cantidad de vacunación diaria en la medida de lo posible, vacunar los sábados, domingos, feriados, fiestas. Eso por el momento no se hace, digo, no, el plan israelí de estaría vacunar bueno todos que los se días. hiciera. A mí me parece que estaría bueno que se hiciera en una situación de emergencia como esta. Creo que inclusive no creo que hubiera problema por parte de los vacunadores, y además pienso que si llamaran a voluntarios Sí, médicos, mismo doctor, disculpe, la Cámara de Farmacias se ha ofrecido, bueno, hay algunas farmacias, creo que son 2.000 de las 6.000 en total, que están, bueno, en condiciones de poner a aplicar la vacuna, las distintas vacunas, ¿no? Porque sí, tienen requerimientos diferentes. Ajá. Bueno, eso me parece que estaría bueno. Estaría muy bien poder aumentar el ritmo de vacunación. Me parece que esto es un deseo para la Argentina, y me parece que para muchos países del mundo. Creo que esto, si uno saca esos un puñadito de países donde la vacunación va bien, nosotros vemos que en el resto de, por ejemplo, los países europeos, con los cuales nosotros tenemos toda una historia cultural común y todo lo demás, no es tan sencillo el tema. Me parece que depende muchos factores. Y por otro lado, también es cierto que, y uno esto lo tiene que tener en cuenta, que hay una enorme presión económica vinculada a las vacunas, y hay una enorme presión política vinculada a las vacunas. Y todo esto me parece que lo hace más complejo el tema, Sí. ¿no? Enseguida, doctor, nos cuenta si estamos ya en una segunda ola, si lo ve complicado el panorama de cara a lo que viene. Y por otra parte, mientras estamos hablando de esto, mientras llegan las vacunas de China y esperamos las de Rusia en las próximas horas, hay que decir que hay un fin de semana largo que se vive con total naturalidad. Ayer más de 2.100 autos por hora circulaban hacia la costa atlántica. Está Adrián Mauche en Mar del Plata. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Edu, buenas noches. Exactamente, hoy el pico fue de 2.500 autos viniendo desde Buenos Aires hacia la costa atlántica, Mar del Plata, con más de 70% de reservas hoteleras. Se esperan aproximadamente 180.000 turistas para estos 3-4 días de Semana Santa. Pero claro, se reforzaron los protocolos, o ese fue el mensaje, y es lo que pudimos observar en los diferentes lugares y locales gastronómicos. Aquí, por ejemplo, en la zona de Güemes, se ve gran cantidad de gente que utiliza el barbijo, en su mayoría tiene correctamente su tapaboca puesto. Y así se vive Semana Santa en Mar del Plata, como podrás observar. Hoy desde temprano vimos la gran cantidad de vehículos que entraban a la ciudad. El centro comercial del puerto estuvo con muchísima gente. Mañana esperan casi el doble de personas en los diferentes locales gastronómicos. Sí. Recordemos que ya rige el horario, ¿no? Hasta las 2 de la mañana, la restricción que dieron desde provincia de Buenos Aires. Adrián, y vos ves un movimiento. ¿En qué calle estás ubicado? Acataron. ¿En qué calle estás ubicado? Estamos en calle Güemes, Sí. calle Güemes, casi Centro San Lorenzo, comercial. la zona de la Plaza del Agua. Exactamente. ¿Y ves un que movimiento a esta similar hora al del quizás verano? ya- Sí, es un movimiento similar quizás a lo que fue Carnaval, ¿sí? Porque la comparación es muy clara, y se habla que en Semana Santa es un poco menos de gente que en Carnaval. Recuerdo que en Carnaval fueron más de 230.000 los turistas que arribaron a Mar del Plata. Te comentaba hace instantes que 180.000 es lo que espera el municipio. Sí, el EMTUR dijo, bueno, esperamos 180.000 turistas aproximadamente, hablando con las diferentes cámaras, y se ve también el comerciante, lo hizo sentir, los hoteleros que tenían muchas reservas, y tienen los hoteles que están abiertos, claro, porque hay una estadística muy interesante, que hay muchos hoteles de entre 1 y 3 estrellas que están cerrados, que no pudieron abrir sus puertas, como también
tantos hoteles sindicales que no tuvieron turistas o que no abrieron directamente, y hay mucha reserva quizás para los 3 estrellas superior y los hoteles de 4 estrellas, 5 de Mar del Plata. Eso también está claro, o sea, el porcentaje de 70%, hay que tener en cuenta que hay muchos hoteles que están cerrados, ¿sí? Que no pudieron, algunos Adrián, cerraron directamente, que no soportaron la pandemia. Vos observás un buen comportamiento por parte de la gente, cumplimiento de las recomendaciones. Aguardame un segundito, porque quiero saludar a Guillermo Montenegro, que es el intendente del partido de General Pueyrredón. ¿Qué tal, Montenegro? ¿Cómo le va? Buenas noches, Bataglia, desde aquí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Muy bien. A ver, cuéntenos, ¿hay algún temor en particular, digo, por este fin de semana largo del que tanto se ha hablado? Porque el gobierno habilitó, pero a la vez, algún funcionario se sorprendía por la cantidad de gente que iba hacia la costa. A ver, yo creo que hay... recién Adrián lo explicaba muy bien, ¿no? Nosotros generamos un programa similar a lo que fue Carnaval, muy parecido a lo que fue enero y febrero, trabajando en conjunto no solamente el municipio, sino también el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, trabajando con el ministro Berni, con, digamos, nosotros lo llamamos los chalequitos celestes, ¿no? Que están en la calle, un poco repartiendo barbijos en caso de que sea necesario, planteando en qué lugares no se pueden entrar más. Obviamente que sigue siendo una situación en pandemia, ¿no? Y cuando uno ve los números, si bien en nuestra región incluso estamos mejor que en un momento que estábamos en enero, creo que esto tiene que ver con cuidados, ¿no? Para nosotros es muy importante las fuentes de trabajo, con mucho cuidado, ¿no? O sea, no hay posibilidad de colapso en Mar del Plata en términos sanitarios, por lo menos en estos días. No, nosotros hoy estamos con 19 personas internadas en terapia intensiva por COVID. O sea, es un número y con un ¿Y con número, qué capacidad de terapia intensiva? Y son 170 en un universo, sin contar lo que sería otras patologías. Pero no, en ese sentido, no, nosotros no estamos hoy. Eduardo, hacer algo, digamos, de futurología en esto, todos le han errado, con lo cual uno tiene que ser sumamente cauto, muy respetuoso. Pero para nosotros, una ciudad que en su momento del año pasado tuvimos 26% de desocupación, pensar en tener las actividades abiertas para nosotros es muy importante, porque estamos hablando del laburo de los marplatenses. Bien, ya voy con Ignacio Ortelli y con Martín Anguli. Queda una pregunta pendiente, y es saber si en algún momento se declaró en rebeldía Mar del Plata, digo, porque a través de las redes sociales lo leí que ponía algo así como que no hay chance de una vuelta a la fase 1. No, yo lo que no había... Lo acatamos, pero no acatamos porque tampoco estábamos dentro de los dos parámetros que planteaba el gobierno, era con el teletrabajo, ¿no? Y en el teletrabajo, sí, nosotros estamos preparando la ciudad en estos 3 días, generar el trabajo por medio de la computadora. O sea, se banca la presencialidad de Mar del Plata, no hay vuelta. Sí, no, yo no tenía posibilidad. Bien. A mí me llaman a las 8 de la mañana funcionarios míos que teníamos que ir a hacer un derrumbe de un búnker de drogas y no hacerlo por el teletrabajo. La verdad que me parecía que a los vecinos teníamos que seguir dándole la cara en la calle. Ignacio. Sí, Montenegro, ¿cómo le va? Más allá de esto que planteaba Eduardo, que usted fijaba una posición dura respecto al tema del teletrabajo a nivel estatal, la provincia de Buenos Aires evalúa más restricciones a partir de la semana próxima. De hecho, algunos funcionarios dejan trascender de que podría haber restricciones puntualmente más allá de la nocturnidad, tema de transporte público, en limitar algunas reuniones sociales, limitar actividades incluso diurnas, pero que impliquen un riesgo. ¿Qué postura tiene usted como intendente? ¿Mar del Plata está para avanzar con algunas restricciones también, teniendo en cuenta la gravedad de la situación sanitaria, o por el momento se plantan donde están? No, yo creo que no es cuestión ni plantarse, y esto no tiene que ver con una cuestión política, sino tiene que ver con una cuestión. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad hoy no es salud o trabajo, sino es salud más trabajo, más empleo o más laburo, llamémosle de cualquier manera. Y en este momento creo que la situación permite tener las actividades como las tenemos en la ciudad. Sobre todo los marplatenses hemos sido muy respetuosos, ¿no? de todo lo que tiene que ver con los protocolos. Y obviamente ir evaluando permanentemente la situación, ¿no? La situación sanitaria, cantidad de contagios, cómo están las camas. Uno tiene que ir viéndolo permanentemente, sobre todo para cuidar a los marplatenses, que es el principal objetivo que tengo yo.
Martín. Intendente, buenas noches. Uno de los temas en la temporada de verano fueron las salidas nocturnas y lo que ocurría en la noche en la costa. Le quería preguntar si para este fin de semana largo el municipio tiene algún tipo de operativo especial para estos casos. Sí, nosotros trabajamos muy fuerte en dos cosas, ¿no? Que es el control del espacio público o de los distintos lugares en donde probablemente haya actividades, porque nosotros le estamos pidiendo a la gente que no se junte en lugares cerrados, con lo cual el hecho de que estén, de hecho, gastronomía está al aire libre, muchas cosas al aire libre, y esto, trabajar muy fuerte lo que es la clandestinidad, ¿no? Trabajamos muy fuerte en enero y febrero, también en carnaval, donde se han generado causas penales federales, se han generado secuestros de celulares y hasta multas que ha impuesto el municipio de hasta $1 millón de pesos, ¿no? Esto nosotros lo trabajamos junto con la policía bonaerense y con las áreas de control del municipio, lo trabajamos muy bien en conjunto. Ya desde hace una semana estamos preparando todo para esta semana. Montenegro, todavía en Mar del Plata no hay circulación de las nuevas variantes que hacen duplicar mucho más rápido los contagios, pero ustedes se están viendo ya en este distrito también que se multiplican de manera más acelerada los contagios que el año pasado. No, a ver, no todavía, pero esto vuelvo a repetir, esto no tiene que decir que no vaya a ocurrir, porque nosotros siempre estuvimos como un poco más atrás que el resto, ¿no? Entonces esto hace que sigamos con la guardia alta. Yo creo que por ahí habla del cansancio que tenemos todos y que tiene la gente, pero creo que este es el momento donde más concentrado tenemos que estar, con el barbijo, con el distanciamiento, con el lavado de manos. Me parece que está claro que si esto está ocurriendo en otros lugares del mundo y está ocurriendo en otro lugar en Argentina, nosotros no vamos a ser una isla, así que tenemos que estar muy concentrados para que no nos ocurra. Montenegro, digo, la información que tiene la gente, el turista que llega, digo, ¿cuál es? Puntualmente, ¿se le da a conocer una serie de medidas o cómo tienen que actuar en caso de que ocurriera algún síntoma o que se detectara algún caso ligado al coronavirus? Sí, es según nosotros más o menos vamos monitoreando la cantidad por el tipo de pedidos de ingreso, si digamos, si tienen alguna prepaga, si tienen una social, si no tienen un servicio de asistencia, ahí cada uno puede llegar a tener el propio, y si no está tanto el provincial como el municipal, donde se le hace un seguimiento no solamente médico, sino también por medio de la Universidad de Mar del Plata, que los trabajamos en conjunto, y tratamos de ver si la persona es de la ciudad, cuáles son las alternativas que tenemos, Clarito. Y sea un enfermo leve que viva en otro lugar, para lograr que termine el aislamiento en su domicilio. Montenegro, gracias por hablar con nosotros, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, buenas Semanas Antes, muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente a Ezeiza. Allí está por hablar Carla Bisotto y va a empezar a hablar. Marcelo. Liner, que es esta operación especial en donde somos más eficientes para transportarlas. Así que bueno, la operación fue perfectamente según el horario estipulado, así que no tuvo ningún tipo de demoras y funcionó muy bien toda la operación allá en Pekín, en la escala que se hizo en Madrid. Y bueno, y tenemos acá el vuelo, por suerte, con las vacunas para el plan de vacunación. Sí, estamos A ver, Bisotti. en el proceso, como decía Pablo, que lleguen al lugar donde se van a desconsolidar y a llevar al operador logístico para seguir trabajando en este proceso de control, de reconteo, de reacondicionamiento, para que lo antes posible se pueda distribuir a todas las provincias. Las vacunas que llegaron, las anteriores, ya están en proceso de distribución. Mañana vamos a anunciar los días y así seguimos trabajando para que lleguen a las provincias, se vuelvan a distribuir y se sigan aplicando en este momento, priorizando a los mayores de 70 años y luego a los mayores de 60 años para poder cubrir a la población de más riesgo en este contexto donde están empezando a aumentar los casos, y para poder lograr este objetivo, que es reducir la mortalidad en este momento. El domingo se hizo un mensaje con el jefe de gabinete trabajando muy fuerte, y desde ese día la semana fue muy intensa para trabajar en lo que significa los cuidados en la movilización de personas, sobre todo en este fin de semana largo. Se trabaja muy fuerte con el control al ingreso del país y trabajando con turismo, con el sector privado, con las jurisdicciones y por supuesto con la sociedad para reforzar los cuidados en estos días, con este concepto tan importante que es la ventilación de los ambientes, idealmente espacios al aire libre,
Si son ambientes cerrados, abiertas las ventanas, que corra el aire y que se aireen en forma permanente los ambientes, más allá de lo que ya sabemos, que son los 2 metros de distancia, el barbijo y lavarnos las manos, y volver a recordar, si alguien tiene síntomas, por más leve que sea, no subestimarlo, evitar el contacto inmediatamente con otras personas, consultar e identificar a los contactos estrechos para poder hacer también el aislamiento y minimizar la transmisión. Tenemos que atrasar lo más posible la transmisión para poder avanzar con la vacunación. Bien, la palabra de Carla Bisotti allí desde el aeropuerto de Seiza, como te contamos al inicio, y Rosario tiene más información al respecto. Las vacunas van a quedar allí, las vacunas que provienen de China van a quedar en el aeropuerto de Seiza. Mañana sí llegarán los camiones para transportarles, ¿así, Rosario? Así es, se van a transportar mañana a las diferentes provincias. La provincia de Buenos Aires suele retirarlas directamente desde el aeropuerto. Pasa lo mismo con la ciudad y se empieza a transportar a las distintas provincias del interior. Está con nosotros el doctor Eduardo Juño. Gracias por favor. Venir al programa. Doctor, a ver, ¿se puede retrasar el crecimiento de casos, con este nivel de vacunación? Lo que hablábamos recién. ¿Cómo ve el panorama general? ¿Estamos ya en una segunda ola? Yo creo que estamos en el comienzo de la segunda ola y la verdad es que no hay que pensar que la vacuna es la única manera de evitar el contagio. O sea que, porque la vacuna es una herramienta, pero no es la única herramienta. Nosotros, antes de tener vacunas, tuvimos una herramienta que fue, por ejemplo, el cuidado básico de cualquier persona, que, como todos sabemos, el uso del barbijo, la distancia, el alcohol en gel, bueno, todas esas medidas se fueron relajando. La verdad es que los cuidados básicos, que los teníamos muy incorporados hace 6 meses, hoy no los tenemos. ¿Y dónde lo observa eso? ¿Lo observa en el consultorio, lo observa en la calle? En cualquier lugar, lo observa en la calle. Recién cuando estaba llegando acá, que hay una cantidad de cervecerías, está todo el mundo uno al lado de otro, sin ningún tipo de cuidado básico, y no creo que sean todos la misma burbuja. Pero esos son los cuidados, pero tampoco los cuidados básicos y la vacuna son lo único. Hay más cosas que uno puede hacer para propagar. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en este momento en Chile? Cierre de fronteras, confinamiento absoluto, toque de queda. ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué está pasando? O sea, cuarentenas estrictas. Sí, o sea, restricciones. No sé si son cuarentenas estrictas. Bueno, pero toque de queda desde las 7 de la tarde. No, es así. Cierre de escuelas. Eso sí. Pero yo digo, nosotros acá, me parece que en la medida que la cosa va bien, uno abre. En la medida que la cosa va mal, tendría que plantear algún tipo de restricción. A mí me parece que, por ejemplo, si llegan de Brasil 1000 camiones diarios, a mí no me parecería desacertado pedir un PCR a cada uno de los choferes que viene ingresando de Brasil. ¿Y eso no se está haciendo? Eso no se está haciendo, eso es una restricción en realidad. Porque la restricción no es solamente cerrar todo y la cuarentena, las restricciones pueden ser parciales. Son medidas de cuidado, digamos. Son medidas, claro, pero además me parece que, por ejemplo, una cosa es la ciudad de Buenos Aires o el AMBA, y otra cosa puede ser Mar del Plata o puede ser Mar de las Pampas, donde seguramente tal vez no hay ningún caso y no hay ningún problema. O sea que uno también las medidas enérgicas las debe poner en el lugar que se están desarrollando. A ver, usted observa que no se están tomando quizás de manera focalizada en algunos distritos que valga la pena, por la situación epidemiológica, no está considerando que se están tomando las medidas necesarias. Lo que pasa es que las medidas necesarias pueden partir de la autoridad sanitaria con penalidad o con lo que fuera, o pueden partir del autocuidado, digamos. El autocuidado parecería que es insuficiente, pero sí, no somos relajados. No solo en la Argentina, es insuficiente en Escocia, es insuficiente en Noruega, es insuficiente en Paraguay. El autocuidado nunca alcanza, y después de unos meses todo lo que se habla, que la gente está cansada, que está harta, que esto, que lo otro, que bueno, evidentemente que también, si uno piensa cuántas veces se lavaba las manos. No es el caso mío, yo soy médico, me las tengo que lavar muchas veces, pero digo O sea, todos hacemos menos de lo que antes. Yo creo que si uno se lavaba las manos 10 veces, ahora se las lava 3 o 4, digamos, y todo es así. Y me parece
que otra de las medidas que son muy eficaces para evitar la propagación del virus es el tema de las reuniones hipercontagiadoras, el tema de las fiestas clandestinas. Pero esas parecen no desactivarse, doctor. No se desactivan, porque hay permisividad. Usted lo vio en Palermo. Y sucede lo mismo en las casas, en los countries, en todos lados. En todos lados y en todo el país. Esto no es un fenómeno solamente de Buenos Aires o de Pilar o de San Isidro, no. Esto pasa en Mar del Plata, pasa en Tandil y pasa en Tres Arroyos. O sea, que esto también tiene que ver, mi opinión, ¿no? Es que más allá de la recomendación, la permisividad no debería estar, digamos, debería ser punible de alguna manera. Algo hay que hacer. O sea, ser más rígido hay con ese fiestas tema. jueves, viernes y sábado en una cantidad de lugares. En todos lados. Yo tengo un montón de direcciones que las conozco yo, que no vivo en ese partido, me imagino que las conoce el intendente, que las conoce un montón de gente y no pasa nada. Doctor, ¿a partir de qué cantidad o qué porcentaje de vacunados se puede empezar a hablar o a tener una expectativa de que el virus se va a comenzar a desacelerar la diseminación? La tasa de contagio es muy alta. ¿A partir de qué porcentaje cree usted que eso va a bajar? La Ciudad de Buenos Aires ya vacunó el 10%. En relación a las vacunas que recibió. ¿Usted qué porcentaje está viendo? Ese porcentaje, nosotros vemos hoy lo que está pasando, por ejemplo, en Gran Bretaña. Vemos que realmente con un 50% de vacunados bajó considerablemente la mortalidad en los mayores de 70 años. 50. Esta es la experiencia más grande que tenemos a nivel de grandes ciudades y me parece que es interesante, pero es un número alto, es el 50% de los vacunados. Pensemos también que Gran Bretaña tiene una situación, digamos, económica o de otro tipo diferente a la de la Argentina o a la de Uruguay o a la de Chile o a la de Brasil, ¿no? Porque también nosotros no podemos comparar al país número uno en vacunas con lo nuestro, ¿no? Claro. Pero digamos que parecería que esta cifra de 50% es la que va produciendo una inmunidad de rebaño, más los que de alguna manera ya se contagiaron, y esto por lo menos ha hecho que la mortalidad baje. ¿Para eso necesitamos 20 millones de vacunas o con una primera dosis está bien? Bueno, para lograr algo de inmunidad. Por eso, como decíamos, todas las medidas para disminuir la progresión, una de ellas es diferir la vacuna, como también lo hace Gran Bretaña. Entonces, en vez de darla a los 20 días o a las 4 semanas, tardar 3 meses para poder vacunar a una mayor cantidad. La verdad que esas son medidas muy efectivas, pero vuelvo a decir, no pensar que solamente la vacuna va a resolver el tema, y más cuando tenemos al 10% de la población vacunada. O sea, que todas estas cosas que estamos diciendo de algún tipo de restricciones y de autocuidado son fundamentales. Doctor, en ese sentido, va a haber 2 millones de turistas en la Argentina este fin de semana. ¿Se debería haber restringido el turismo de fin de Semana Santa? A ver, todos sabemos los costos políticos, sociales, económicos que pasan cuando se toma una medida. Ahora, lo que no sabemos es esos mismos costos políticos, sociales y económicos que pasan cuando las medidas no se toman. Eso no lo sabemos. La verdad que me parece que en la sociedad argentina no había un consenso de cerrar esta Semana Santa o digamos este fin de semana larga. Me parece que la idea, me parece a mí que la idea de cerrar va a estar más cercana a la posibilidad de colapso en las terapias intensivas. ¿Usted ve un pico, un colapso a mediados de abril? Y bueno, yo esto no puedo decir, pero si esto sigue creciendo, evidentemente que del 15 de abril para adelante podemos estar cerca de ese colapso, y ahí se van a tener que tomar las medidas, porque evidentemente en algún momento, aunque estas medidas, vuelvo a decir, sean antipáticas y mucha gente no las quiere, lo que pasa es que yo creo que la dicotomía esta que se planteó en algún momento de salud o economía, en mi opinión es una dicotomía falsa, porque si un país está colapsado desde el punto de vista sanitario, no creo que la economía, con todo cerrado, no creo que la economía pueda funcionar. Bien. A mí me parece que eso no es una dicotomía, sino que ahí lo que hay que tener en cuenta es la medida correcta en el momento oportuno. Me parece que este sería un poco el tema, ¿no? Doctor, así como ahora están apareciendo nuevas cepas que parecen más contagiosas que la propia del coronavirus, una vez que el mundo por ahí es muy adelantado, no esté vacunado, ¿ya tenemos que acostumbrarnos a que en los próximos años tengamos nuevos virus de esta magnitud?
Y bueno, puede ser. Por suerte, todas las vacunas que están disponibles en este momento en el mundo son eficaces para todas esas cepas, menos para la sudafricana, que por suerte, por ejemplo, América Latina no llegó. O sea que en realidad las vacunas por ahora están cubriendo esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con este virus? Si va a tener mutaciones, si las próximas vacunas contengan estas cepas. Y bueno, eso probablemente sea así. No sabemos tampoco qué va a pasar. Si uno piensa en la gripe española que se dio hace 100 años, en 1918 y 19 en Europa y también en la Argentina, que hubo una mortalidad muy alta, y en Estados Unidos también, y este virus en ese momento desapareció, digamos, o sea, se ve que evidentemente hubo inmunidad de rebaño, o hubo mutaciones que la hicieron, y esto no había vacunas, no había tratamientos, no había profilaxis, no había terapia intensiva, había muy pocos médicos en el mundo, y sin embargo desapareció. O sea que me parece que es imposible predecir qué va a pasar, porque creo que no lo sabemos. Lo que me parece que lo concreto es ver qué medidas podemos tomar en un país como el nuestro o en un área como la que nosotros tenemos, el AMBA, en este momento, y ver cómo todos desde algún lugar contribuimos a que el costo de todo esto sea menor, ¿no? Bien. Doctor, nos aguarda un segundito, lo vamos a sumar al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Bien, noches. Bien, a ver, gracias por estos minutos que nos dedica. En primer lugar, ¿considera que es peligroso lo que está sucediendo durante el fin de semana? Se está yendo la cantidad de gente que se estimaba que se iba a ir. Yo no sé si es peligroso lo que sucede el fin de semana. Me parece que es peligrosa la situación epidemiológica en la cual nos encontramos, y toda acción de fin de semana o de semana que no refleje la situación epidémica que estamos viviendo, me parece que es peligrosa. Y a eso voy con todas las medidas de descuido. A mí el fin de semana no me preocupa tanto el éxodo turístico, que es un problema, como posiblemente los encuentros familiares, los asados, las reuniones que pueden haber, y si no respetan las medidas de cuidado, me parece que es muy peligroso. E incluso diría más, me parece que estamos en una situación en la cual quizás, aún respetando las medidas de cuidado, hay que empezar a evitar todo tipo de acción que pueda, aún que querramos, siempre hay algún margen en el que no sale todo bien en los protocolos. Así que creo que hay que empezar a volver a quedarse en casa. Bien, ¿hay que hablar de la provincia de Buenos Aires de manera aislada o hay que empezar a hablar, como lo hicimos el año pasado, del AMBA? Digo, 7.000 casos en la provincia, 1.500 casos en la ciudad en las últimas horas. ¿Hay que hablar del AMBA en su conjunto? ¿Le van a reclamar como gobierno de la provincia a la ciudad que acompañe? No, sin duda, e incluso diría yo que ni es un reclamo, ya esto es una cosa que hemos aprendido todos. El ministro de Salud de la ciudad, el jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires están dialogando con nuestro ministro de Salud, con nuestro jefe de gabinete, y nosotros también todos con Nación para articular esto, porque la enorme mayoría de los casos están ahora en el área metropolitana bonaerense, así que hay que trabajarlo como un conjunto. Esto es un momento muy serio, yo quiero decirlo esto, no lo hemos vivido así hasta ahora, desde que empezó la pandemia. Es el momento más drástico en la velocidad de crecimiento de los casos, y con una perspectiva muy terrible por delante, en términos de que hay mucho tiempo por delante para que esto siga creciendo, y no sé cuánto tiempo tenemos para soportar esta velocidad, esta dinámica que estamos viendo, que es infinitamente superior a lo vivido hasta este momento. Nicolás, permíteme que te diga, hemos hablado varias ocasiones y te noto más preocupado ahora que en lo que fue el pico de la primera ola del año pasado. No, sin duda. El pico de la primera ola del año pasado se produjo más o menos en 4 meses de crecimiento de los casos, que nosotros era una meseta alta que parecía que no llegaba nunca a su pico, ¿no? Claro, y ahora estamos viendo ese pico que produjo en todos los países del mundo el colapso del sistema de salud. Estamos viendo cómo crece a esa velocidad, a ese ritmo. Lo que sucedió en 4 meses en el año pasado, ahora está pasando en 4 días de este año, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. Es por eso que volvemos a implantar restricciones a la circulación y empezamos a hablar de vuelta de que hay que volver a quedarse en casa, que no alcanza con estar acostumbrados a la pandemia. Ahora, para que el sistema de salud se vuelva a cuidar, tenemos que empezar a bajar los contagios, es indispensable, y además porque estamos vacunando, que eso nos va a cambiar en pocas semanas la historia de esta pandemia. Ahora, ese desacostumbramiento de la gente o esa inconducta, recién hablábamos con el doctor Junio, neumonólogo, esa inconducta de la gente o esa relajación, ¿se puede cambiar con una medida? ¿Puede venir algo más estricto desde el lunes? Yo creo que es probable que venga algo más estricto.
no sé si es del lunes, no sé desde cuándo, porque estamos subiendo muchísimo los casos todo el tiempo, y empieza a verse ya en las guardias y en los sistemas de atención. Así que sí, estamos viendo que hay contexto como para tener que tomar medidas que nos ayuden a que el sistema de salud pueda contener esto que está pasando. Y además, yo tampoco quiero cargar las tintas sobre la conducta de la gente. Yo creo que hemos vivido de una manera, porque estamos en las condiciones de verano y que no tuvimos la situación que estamos viviendo ahora, y que ahora hay que cambiar lo que estamos haciendo. Yo no diría que es simplemente una inconducta, sino que todos tenemos que entender la situación, hay que comunicarlo con mucha claridad. A mí no me gusta ni poner culpables ni nada por el estilo respecto de esto. A mí me parece que lo que tenemos que hacer es entender maduramente que estamos en esta situación y que ahora hay que volver a la situación de máximo cuidado, porque sabemos, todos los que tenemos un familiar mayor, sabemos que en poquitos días le va a llegar el turno y se va a poder vacunar, que en algunas semanas va a tener anticuerpos y que la situación es otra. Convengamos que tener a la vista la vacuna, o que muchos hayan inscrito en la provincia, hace que se genere una relajación, ¿no? Porque muchos, es más, se aplican la vacuna, la primera dosis, y ya creen que están inmunizados, ¿no? Y esto es un largo proceso que demanda una segunda dosis o un tiempo lógico de la primera dosis a estar inmunizados. ¿Crees que la vacuna y esta demora en la llegada de vacunas, porque no se ha podido cumplir con el plan de entrega previsto para enero y febrero, puede generar en la población hasta cierta confusión? Bueno, hay que comunicarlo muy bien. Nosotros a cada uno que se vacuna, después de vacunar tenemos un proceso de 30 minutos en los cuales hacemos un poco de educación para la salud. Y siempre hay una persona del equipo de salud nuestro que les explica que aún no están cubiertos, que tienen que seguir utilizando el barbijo, el distanciamiento, que son algunas semanas más. Lo que ya empezamos a ver son algunos datos, indicadores que nos empiezan a mostrar que las personas vacunadas están protegidas, que esa población que tiene, por ejemplo, los trabajadores de la salud, que se han vacunado masivamente, no están sintiendo el aumento de los casos como lo siente el resto de la sociedad, no tenemos fallecidos como teníamos antes. La verdad que es un cambio muy grande y es muy esperanzador, y yo creo que si lo comunicamos bien y se lo explicamos bien a la gente, justamente tiene que ser el efecto contrario, darle a toda la población la fuerza necesaria para hacer este esfuerzo que necesitamos estas próximas semanas. Nicolás, hablabas de que era probable que tuvieran que tomar medidas. ¿Crees que en una primera instancia podrían avanzar con medidas que no impactaran tanto en la economía? Toda medida de alguna manera impacta, pero hay algunas que impactan menos en la economía y que tienen un efecto menos dañino. ¿Crees que va por ahí lo que pueden llegar a evaluar para la próxima semana? Eso sería el mejor escenario. La verdad que en el mejor escenario nuestro objetivo es lograr tomar medidas que puedan contener o evitar que esta subida de los casos sea tan dramática como estamos viendo ahora, sin impactar fuertemente ni en el proceso educativo ni en el proceso económico central. Pero también tenemos que tener en cuenta, y esto se ha visto en todos los países del mundo, que cuando la situación sobrepasa esa capacidad, las decisiones que hay que tomarlas van a tener más impacto. Nosotros lo que no queremos evitar, porque además yo tengo la sensación de que nuestro pueblo, el pueblo argentino, es un pueblo que tiene eminentemente la solidaridad como uno de sus valores principales. Creo que todos sabemos que, a pesar de que nos moleste y del sacrificio personal, vamos a poner más con un horizonte de algunas semanas por delante la idea de nuestros adultos mayores, las personas de mayor riesgo. Podemos tomarnos un tiempo para cuidar. Están llegando muchas vacunas. Ahora en este momento estamos vacunando a un ritmo muy importante, más de 50.000 por día en la provincia de Buenos Aires. Cada día que estamos vacunando a 50.000 personas, son 50.000 personas que se encuentran fuertemente protegidas para no fallecer de los grupos de mayor riesgo. Me parece que es suficiente estímulo para que todos los demás podamos bancarnos unos días en casa, hacer más cuidado, volver al teletrabajo, hacer todo lo necesario para, en la medida que sea posible, tomarnos unas 6 o 7 semanas más y salir adelante todos juntos. Usted decía que ya se ve la cantidad de contagios que hizo que en países limítrofes o en el resto del mundo se colapsen los sistemas de salud. ¿La preocupación en esta etapa es justamente lo que no sucedió el año pasado, que se puedan colapsar los sistemas de salud finalmente? Y nosotros, el año pasado no se colapsó el sistema de salud, no porque hayamos tenido suerte, no porque Dios sea argentino, fue por el trabajo que hicimos realmente como sociedad. El enorme esfuerzo que hizo toda la sociedad de quedarse en casa, de achatar la curva, y el trabajo del gobierno de invertir para poder hacer crecer el sistema de salud. Por supuesto que esta epidemia, con lo que teníamos en el sistema de salud cuando empezamos la gestión nosotros, ya estaría colapsado. En este momento no teníamos camas suficientes como agarramos el sistema, pero creció mucho y hoy podemos administrarlo. Ahora, si hacemos lo mismo que hicieron todos los demás países del mundo, en Europa y en América Latina,
que terminaron con el sistema de salud colapsado, nos va a pasar lo mismo que a ellos. Así que tenemos que tomar medidas preventivas, porque yo estoy convencido que en Argentina la salud es un derecho que nuestro pueblo defiende. Entonces vamos a hacer lo necesario para garantizar que este derecho a la salud sea lo más posible y cercano en estas condiciones tan drásticas que es esta pandemia tan cruel. Viceministro, así como marcó que la economía es uno de los objetivos a resguardar y tratar de perjudicar lo menos posible a la hora de las restricciones, le quería preguntar si tienen la misma idea respecto de la presencialidad en las clases o si por la cantidad de gente que mueven los colegios con los estudiantes, los docentes y el personal docente, están evaluando la posibilidad de también restringir las clases presenciales. A ver, me parece que lo que está pasando en este momento, o al menos en mi perspectiva, lo que está pasando en este momento, y lo dialogamos continuamente con el gobernador y también con el gobierno nacional, es que todo está en reevaluación. Estamos viviendo una situación que es novedosa, porque se comporta como una pandemia distinta. La cantidad de casos, la velocidad de los casos que estamos viviendo hasta ahora no es lo mismo que vimos antes, entonces quizás también tenemos que tener unos reflejos distintos. No hay que ser dogmático, ninguna cosa no se puede hacer, vamos a hacer lo que sea necesario para poder cuidar la salud de nuestro pueblo, pero por supuesto que hemos hecho un esfuerzo muy grande, los chicos han hecho un esfuerzo muy grande el año pasado y quisiéramos no perjudicar el proceso educativo, estamos trabajando con protocolos muy estrictos, pero insisto, si la evaluación de lo que estamos viviendo y viendo como sociedad y en esta pandemia nos obliga a tomar medidas, al menos intentaremos nosotros en la provincia de Buenos Aires tomar todas las medidas posibles para cuidar el sistema de salud, cuidar a nuestros adultos mayores, los que más necesitan que los cuidemos. Todos vamos a poner un poquitito, esperemos que no sea necesario poner en juego la continuidad pedagógica ni poner en juego la actividad laboral central, pero bueno, depende mucho de cómo progresemos estos días entre todos. Viceministro, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena noche. Bien, se evalúa todo, doctor. Se evalúa el tema de las clases, la presencialidad. No descartó para nada el viceministro de Salud volver a fase 1. Digo, hoy por hoy es una situación que a diario se va viendo a ver cómo sigue el día posterior, ¿no? Yo pienso que sí, que ante la posibilidad de colapso sanitario, las restricciones van a ser cada vez mayores, ¿no? Y además este crecimiento es exponencial. En muy pocos días esto tuvo un crecimiento. ¿Dónde lo ve eso? Digo, ¿hay más consultas telefónicas? ¿Lo consulta más? No, eso es por empezar por la cantidad de casos que tenemos, o sea que la cantidad de casos y además va paulatinamente los servicios se van teniendo cada vez mayor cantidad de gente. Por ejemplo, en las últimas 48 horas hubo 150 pacientes más en terapia intensiva en la capital federal. Y la verdad que para las camas que hay disponibles de terapia, que son 500, 400, tener 150... Sí, son finitas, Por eso, tener 150 pacientes más en 2 o 3 días, la verdad que es un número que empieza a asustar, digamos, ¿no? Yo no digo, digamos, nosotros no tenemos que tener ni miedo, ni tenemos que tener, digamos, dar una visión derrotista. Yo creo que lo que hay que hacer acá simplemente es cuidarnos cada vez más, tratar de vacunar lo más que podamos y bueno, y si hay que restringir porque esto sigue creciendo exponencialmente, habrá que restringir. Bien. ¿Usted sería de la idea de restringir y no perder tiempo? Si hace falta, sí, por supuesto. Doctor, gracias por haber venido. No, por favor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar ahora en la comparación de lo que ha sucedido en estas últimas horas con lo que ha pasado el año pasado con el pico de coronavirus, es decir, la primera ola. Rosario, ¿qué números tenemos a esta altura? Sí, porque, a ver, ¿qué es lo que sucedía el año pasado? Teníamos casi los mismos casos que hasta ahora, en octubre, y Alberto Fernández definía nuevas restricciones. ¿Cuáles eran las cosas que no se podían hacer en aquel momento con la misma cantidad de casos? Las reuniones sociales estaban totalmente prohibidas. No había reuniones sociales ni siquiera de 10 personas como ahora se permiten. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Estaban prohibidos los deportes de más de 10 personas, es decir, el fútbol hoy no podría estar permitido. Después se permitió jugar en las canchitas de fútbol 5 y demás. Después, en noviembre, empezaron a abrirse algunas de estas restricciones. Sí. El entretenimiento, cines, teatros, centros comerciales, estaban totalmente todo esto estaba cerrados, cerrado. Con la misma cantidad de casos en los que estamos ahora. Transporte interurbano entre las provincias, no se podía viajar, mucho menos el turismo. Sí, detenete un segundo allí.
¿puede haber alguna modificación en lo que es el tránsito entre provincias? Digo, a partir de lo que hablábamos recién con el doctor Junio, ¿no? La mayor preocupación está de vuelta en la circulación y es lo más seguro que se va a restringir porque no complicaría tanto la economía. Entonces hay que ver qué es lo que sucede. Seguramente se van a reducir las frecuencias de transporte interurbano entre provincias y acordate que el año pasado había, incluso según regiones, había transporte que podían viajar, por ejemplo, los del norte entre las provincias del norte, pero no así había como a las regiones, del sur, ¿no? Como sobre zonas todo, verdes. sobre todo, Edu, abonando lo que decía Rosario, que hay una preocupación muy importante en el gobierno porque ven la mancha, esa mancha que aprendimos el año pasado de concentrado en el conurbano, concentrado en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, y que temen que se traslade a otras provincias. En otras provincias todavía la situación no escaló, como sí escaló aquí en el AMBA. Entonces, lo que planteaba Rosario es muy cierto. El transporte interurbano puede haber más restricciones para que justamente el virus no llegue tan drásticamente a las provincias. Y tomando esto que dice Nacho, es muy importante. Ciudad de Buenos Aires con más de 1.500 casos. Provincia con más de 7.000 en las últimas 24 horas. Atención con Corrientes. Atención con Córdoba. Santa Fe. Santa Fe. Mendoza. Tucumán. Tucumán, otra de las provincias que, digo, por la cantidad de habitantes que tiene, el número de casos ha sido alto en las últimas horas, Martín. A ver. No, y son provincias que el otro día lo marcaba Rosario con una información que trajo de que son provincias con gente que vino del exterior. Ajá. Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, bueno, ni que hablar. O sea, con un riesgo marcado en el tema turismo. Exacto. Ya que hablamos de turismo, Rosario, hablabas del turismo. El turismo estaba cerrado en aquel momento, en octubre, y obviamente las clases, por lo cual, aunque sea no por las clases, sino por el resto, hay que empezar a ver que seguramente hacia este camino es hacia donde se va el gobierno nacional y el resto de las provincias en las próximas semanas. Haciendo un poquito de memoria, el año pasado, desde el AMBA empezaban a irradiar los casos al resto del país. ¿Se reactiva la fórmula del AMBA, Nacho? El AMBA se vuelve a instalar, sobre todo, Edu, porque esto que planteaba Kreplak, ven que la situación, por más decisiones que se tomen en provincia de Buenos Aires, Kicillof siempre fue el más riguroso en cuanto a tomar decisiones, adelantarse a lo que podía llegar a ocurrir. En este caso, la relación está tensa con la ciudad de Buenos Aires, no de Kicillof, pero sí del gobierno nacional. ¿Iba a ser hoy el encuentro entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta? Hay información contradictoria, Edu, porque hay quienes dicen que la reunión nunca estuvo confirmada por parte de Horacio Rodríguez Larreta, que sí hubo una conversación entre Julio Vitovelo, secretario general de Presidencia, con Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, que le planteó esta intención de Alberto Fernández de hacer una reunión. Le aconsejaron en su momento a Horacio Rodríguez Larreta que no confirmara. Está muy tensionado, Edu, por la interna de Juntos por el Cambio, esto de acceder rápidamente a la foto, por lo que fue aquel desplante en Casa Rosada entre la oposición y oficialismo por el tema Paso. Entonces la idea es, primero, que sigan hablando los jefes de gabinete, en este caso Carlos Bianco con Felipe Miguel. También va a haber mensajes cruzados con Santiago Cafiero, que preparen de alguna manera el terreno y si pasado mañana, en este caso el sábado, se junten. Lo decía Rosario en el pase con Viviana Canosa, no va a ser un encuentro tripartito el del sábado. Primero van a verse a solas Larreta y Alberto Fernández. La idea es, de alguna manera, limar esas asperezas que comenzaron con la coparticipación. ¿Y cuáles son las medidas a consensuar? Ahí está. ¿Qué es lo que están analizando? Porque individualmente los equipos empiezan a deslizar cuáles serían las medidas a adoptar. Kreplak recién no ha descartado absolutamente nada, digo, y eso para tomarlo también, más allá de que se trate de provincia. Claro, la postura de provincia, la más rígida, es en algunos casos volver a fase 3. Kreplak lo dejó entrever, en algunos casos, a quedarse en casa. Eso era más parecido a una fase 1 que fase 3. Bueno, o sea, es dejar el dispo en el que estamos hoy y volver al aislamiento. Al ASPO, exactamente ese cambio que se hizo, que es muy de decreto, pero de alguna manera representa que te quedes o salgas de tu casa. Bueno, en este caso la Ciudad de Buenos Aires dice, no, por ahora no hay nada para restringir, sí para agilizar los controles. Hay un mea culpa de algún sector de la Ciudad de Buenos Aires que dice, bueno, nosotros tenemos mucho para reforzar en tema controles, en tema de nocturnidad, por ejemplo, en los bares, en los locales.
No queremos por ahora avanzar con cierres, Edu. Acá hay una diferencia en puerta probablemente que pueda haber entre la ciudad, la provincia y la nación. No quiere la ciudad cerrar. José Luis Justi, ministro de Desarrollo Productivo, envió un informe muy negativo respecto a cuánto pueden soportar los locales gastronómicos. O sea, ese es el punto ríspido, digamos. Exactamente. No se cierra, no sé si decir bajo ningún punto de vista, pero la idea es no cerrar porque se sabe que el daño puede ser mucho mayor de lo que ha ocurrido el año pasado. Pero ¿qué pasa, Edu? ¿Qué te dice la provincia? Si no se toman medidas en conjunto, si no volvemos a hablar del AMBA, por eso la importancia de que primero se junte Horacio Rodríguez Larreta con Alberto Fernández, si no se vuelve a hablar del AMBA como un todo, nada tiene sentido. Nosotros no podemos cerrar en provincia y pretender que la ciudad siga abierta. ¿Por qué? Porque la gente se va a ir a la ciudad y después va a volver a la provincia. ¿Qué plazos se ponen? Anotemos 9 de abril, más allá de que, por lo que dejó entrever Kreplak, decía, no sé cuánto podemos aguantar este ritmo. Viernes de la próxima semana. Viernes de la próxima semana. ¿Por qué? Porque va a haber un periodo de evaluación en el cual se va a determinar qué pasó en Semana Santa, qué nivel de contagios, y ahí ese viernes podría haber novedades más cercanas a las que dice Kreplak y no tanto a lo que pretende la ciudad. Enseguida voy con Rosario Yerdi, que tiene información exclusiva y nos va a contar qué está pasando en este momento por la cabeza del presidente de la Nación. Nos vamos a ir a Israel. Israel está siendo observada por todo el mundo, ¿no? Por la forma en la que está vacunando, los 7 días, las 24 horas. Y por otra parte, bueno, ¿qué sucede con los casos? Ahora es el tiempo de los más jóvenes. Gabriel Ventasgal está allí. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Buenas noches. Eduardo Bataglia te saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Bien. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el plan de vacunación? ¿Cuál es la novedad de estas horas? Bueno, vamos bien. Tenemos aproximadamente unos 5,5 millones ya vacunados con las 2 vacunas. Somos 9 millones. Significa que nos acercamos al 60% de la población vacunada. Pero si a eso le sumás el más o menos 1 millón de personas que ya se enfermaron y se sanaron, y le sumás también otro 1 millón y algo de menores de 16 años, es mucha la cantidad de gente que ya está con el pasaporte verde. O sea, un pasaporte verde que te habilita para hacer absolutamente todo, hasta para salir del país si quisieras. Totalmente, hasta para ir a la cancha de fútbol. Se permite ahora 5.000 hinchas ir a la cancha. O sea, la liga profesional ya tiene hinchas en los estadios. Sí, igual el fútbol es bastante malo, así que no sé cuánta gente se anima a ir a ver eso. Bueno, eso aparte. Gabriel, la pregunta es, los jóvenes de entre 12 y 15 años empiezan a ser vacunados. En un principio se decía que no era necesario vacunarlos porque la enfermedad que podían cursar o el virus no los maltrataría tanto. Bueno, pero tuvimos 3 encierros graves. Está clarísimo ya hoy que cada vez que abrís las escuelas, masivamente aumenta el contagio. No hay dudas aquí de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Incluso con la población enorme que te dije recién, que está vacunada, el gobierno no abre las escuelas. Solamente se están planteando abrir los colegios hasta 3er grado y nada más. O sea, hoy todo es virtual en cuanto a educación en Israel. 2 días por semana los chicos van al colegio en cápsulas y el resto de los días van por Zoom, hacen las clases. No se abren las escuelas, se está empezando a plantear abrir los colegios, a pesar que los datos son magníficos. Ajá. Hay datos de contagio muy bajos, ¿eh? Ahora bien, a tu pregunta, Pfizer acaba de anunciar que la vacuna es buena para menores de 16 años. Más o menos se calcula acá que para fin de abril van a vacunar a todos los chicos también de 12 a 16 años y ten en cuenta que ya se vacunaron a 500 chicos menores de 16 que estaban en peligro físico. Se probó con ellos acá también y no les pasó nada. Sí. Gabriel, déjame preguntarte acerca de qué está sucediendo con la cantidad de casos a diario. En Chile, aquí muy cerquita, el plan de vacunación está funcionando muy bien. Pero ¿qué sucede? No deja de subir el número de contagiados. ¿Qué pasa allí en Israel? Teníamos, durante la época grave, 9.000 casos por día, que a nivel vuestro, a nivel argentino, son 45.000 por día. Mucho más de lo que tienen ustedes, ¿eh? Y ahora tenemos entre 500 y 1.000 por día. O sea, ha descendido radicalmente, porque la vacunación
tiene índices muy altos. Ya voy con la mesa. Es decir, la situación, según los infectólogos, ¿está controlada? Te voy a dar un solo dato. Sí. La policía está pidiendo que dejen de obligarlos a poner multas por no usar mascarilla. Que la gente pueda ir por la calle en espacios públicos sin mascarilla. Eso te da a ti más o menos una sensación de hasta qué punto la sensación es que estamos volviendo a la normalidad. O sea, la policía de alguna manera demuestra que quiere relajarse un poco y que la gente también está necesitando ese aspecto, quitarse el tapaboca, por lo menos en la calle. Es que no se justifica, según los niveles de contagio actuales y los niveles de vacunación actuales, no se justifica lo estricto que era antes. ¿Cuál es el problema ahora? No abrir el aeropuerto hasta que no se esté seguro que no vengan muchas mutaciones nuevas de afuera. A ver. No. Sí. No, es importante este dato del aeropuerto, porque obviamente ante la escasez de vacunas en otras partes del mundo es importante la pregunta que a veces se la hacemos a Adrián Sack en Estados Unidos es, ¿se va a poder ¿crees que en algún momento se va a poder ir a Israel a vacunarse desde otro país no siendo ciudadano israelí? Te voy a decir dos datos. El primero, el gobierno está tramitando la compra de 36 millones de vacunas más. Somos 9 millones. ¿Por qué? Para futuras mutaciones y futuras posibles dosis. El problema es el siguiente. Por más que técnicamente Israel pueda vacunar a un montón de turistas que vengan por año, diplomáticamente no sé si es una buena acción que el Estado de Israel ofrezca suplir lo que no hacen gobiernos extranjeros. Clarísimo. O sea que técnicamente se podría hacer. La pregunta es que un Estado va a ofender a otro Estado haciendo algo así. Me cuesta creer que de forma pública se haga una campaña para eso. Bien. Y en cuanto a lo que viene, digo, los planes, digamos, más o menos se van cumpliendo, ¿no? En términos de lo que se había planteado por la vacunación. Se estimaba que para esta fecha se iba a lograr una inmunización de gran parte de la población. Digo, después, ¿qué se habla ya de la nueva normalidad o una nueva realidad ya en Israel? Sí, y te sugiero, mira, dividirlo en 3 etapas. La primera etapa es vacunar a la población. La segunda etapa, convencer a los que no quieren vacunarse por todo tipo de fake news o por convencimiento. ¿Mucha gente que no quiere vacunarse? No tantas, porque como es un país pequeño, la gente se va enterando. No es como en Europa que hay una posición de muchos padres en contra de todo tipo de vacunaciones. Acá en general se confía mucho en la medicina. Bien. Y la tercera etapa es volver a la normalidad. Nosotros estamos entre la segunda etapa, vacunar a toda la población y volver a la normalidad. ¿Qué significa esto? Ya hoy en día no encontrás en restaurantes turnos para poder comer. La gente sale a comer y pide un poco de vida. Entonces es algo que te señala cómo estamos. Sí. Volviendo a la normalidad, donde el gobierno tiene que invertir mucho dinero ahora para reactivar la economía. Martín. Pablo, Argentina, entre otros países del mundo, está teniendo el problema, Gabriel, que está comprando vacunas pero no las está recibiendo. Algo que no le pasó y no le está pasando a Israel. ¿Por qué allí sí pudieron hacerse de las vacunas? Es una pregunta complicada, pero para no esquivar tu pregunta, te voy a decir realmente lo que pienso. Cuando tú tienes un país y un primer ministro muy fuerte, que es aliado, por ejemplo, de países occidentales, y le dice al dueño de Pfizer, le dice, yo tengo un país de 9 millones de personas que puedo vacunar a todos en 2 meses. Y te voy a dar los datos de la vacunación. O sea, todos los problemas que hay estadísticos te los voy a pasar a ti y a la Organización Mundial de la Salud. Es una oferta importante porque mañana puede venir el dueño de Pfizer y decirte a X país, tomemos el caso de Alemania, si ustedes no vacunan a la población, es problema de Alemania, no es problema de la vacuna. Nosotros tenemos un país que es modelo de vacunación rápida y ese país ya vuelve a la normalidad. Fíjense lo que pasa en Israel. Es un argumento de venta bueno. Geopolítica pura. También, claro. Escucha, tú tienes que intentar, cuando tú eres un país fuerte políticamente y fuerte medicinalmente, tienes que intentar explotarlo eso. Claro. Otros países, imagínate, pongamos el caso de Venezuela.
¿Puede Venezuela acceder con tanta facilidad desde su posicionamiento diplomático? Y me cuesta creer que Venezuela consiga las vacunas que consiguen otros países aliados a Occidente. Bien, acá las 9 de la noche, 11 minutos. ¿Qué hora allí en Israel? Tardísimo, como las 3 y algo de la mañana. Sí. Wow. Bueno, no sé cómo sigue tu noche, tu día o tu madrugada. ¿Va a dormir? Va a salir, aprovecha ahora que puede. Va a salir, claro, están todos vacunados casi. Gracias, Gabriel. Un abrazo grande, cuídense. Abrazo grande. Queda pendiente información exclusiva con Rosario Ayerdi acerca de la preocupación principal del presidente de la Nación. ¿Cuál es hoy, Rosario? Hoy sin dudas es la pandemia, es de lo que habló en Olivos con sus dirigentes más cercanos. ¿Qué es lo que dice el presidente? Bueno, la segunda ola ya llegó y es imposible pararla. Estas son palabras del presidente Alberto Fernández. La segunda ola llegó y es imposible pararla. Lo único que se puede hacer es ganar un poco de tiempo para empezar a vacunar. Está convencido de que tiene que haber más restricciones. Ahora, ni siquiera el propio Alberto Fernández está seguro de cuáles tienen que ser esas restricciones y dónde se tienen que hacer. No tiene dudas de que seguramente se va a hacer por distritos, por provincias, no ya a nivel nacional, pero quiere hablar de vuelta, no solamente con Horacio Rodríguez Larreta y con Axel Kicillof, sino con el resto de los gobernadores durante la semana próxima para avanzar en las próximas medidas. Bien. Está Leandro Santoro con nosotros. Gracias, Leandro, por venir. ¿Qué tal, Eduardo? Me escuchaste a Rosario, ¿no? Sí. ¿Hablaste con el presidente en las últimas horas? No, esta semana no. ¿Cómo lo ves? Bien, lo veo bien. Preocupado, como cualquier mandatario que le toca capitanear una pandemia, focalizado en lo importante y con vocación de construir consensos para salir adelante. ¿Sos asesor? ¿Sos alguien de confianza? ¿Te permitís quizás llamarlo y decirle, presidente, me parece que acá se podría posicionar en tal lugar? Cuando hablamos solemos tener conversaciones muy francas donde cada uno dice lo que piensa y obviamente a Alberto le gusta discutir, así que se justifica muchas veces en los encuentros por el placer de la discusión y muchas veces por la responsabilidad del trabajo, así que sí, siempre se da eso. Sí, noto y lo he notado en varias ocasiones que tenés una corriente de afecto con el presidente. Sí. ¿No? ¿Te considerás amigo? Sí, a pesar de la diferencia generacional, lo quiero mucho, o sea, lo conocí antes de ser presidente, mantuvimos una relación cuando eran momentos difíciles, yo milito en el kirchnerismo de hace muchos años, él estaba afuera y sin embargo mantuvimos esa relación y la verdad es que, bueno, para mí fue una alegría no solamente que constituya el Frente de Todos, sino que además Cristina en esa mañana diga que lo acompañaba a él de presidente y ella de vice, para mí fue una sorpresa, así que cómo no estar contento. La mencionaste recién y me leíste la mente. ¿Te duele que se hable de que la que gobierna es Cristina Fernández? No, ya era lo previsible. Cristina es un personaje muy fuerte, es una de las personas que ocupa la centralidad. ¿Vos decís que el camino estaba trazado? Era obvio que iba a pasar. Era obvio que iba a pasar. A ver, una cosa es quién toma las decisiones de gobierno y otra cosa es qué pueden llegar a decir los medios o la oposición o el run interno que siempre hay en cada gobierno. Una vicepresidenta como Cristina tiene mucho volumen político, mucha presencia, tiene opinión fuerte, formada. Y es obvio que eso iba a suceder, digamos. A mí no me preocupa que eso suceda. ¿Pero no hubo un espacio que otorgó o entregó el presidente? No, mira, Alberto tiene una construcción colectiva. O sea, él no cree en las construcciones personales, tiene una construcción colectiva. Es un presidente peronista raro, porque no tiene esa impronta caudillista que nos tiene acostumbrado el peronismo muchas veces de presidentes muy fuertes, con un fuerte culto a la personalidad. Él no tiene esa característica, tiene una característica más a lo Weber, burocrática administrativa, un liderazgo burocrático administrativo, sí, racional, de construcción de diálogo, de consenso y de apertura con todos los sectores. ¿Pero le están pidiendo más dureza últimamente o no? Digo, internamente, tenés acceso a ese tipo de información. ¿Le están pidiendo que sea más duro? Alberto es como es, nadie espera que Alberto cambie. Ya sabíamos lo que lo conocíamos y los que no lo conocían se enteraron seguramente, porque ya hace más de un año que es presidente de la República, que su estilo de conducción no era un estilo de pegar gritos en la mesa, ni tampoco era un estilo autocrático, es un estilo más dialoguista. Lo que la gente espera del presidente es que resuelva los problemas, no espera que se lleve mejor o peor con su vicepresidenta o que parezca que se relacione mejor o peor, lo que espera es que resuelva los problemas. Y bueno, los problemas son muchos en la Argentina y Alberto se lo evaluará históricamente de acuerdo a su capacidad para enfrentar este conflicto que es la pandemia y para resolver los problemas de los argentinos. O sea, Alberto hay uno solo, no hay un Alberto,
el de la campaña o el de los primeros meses de gestión, cuando había una foto con Axel Kicillof y Rodríguez Larreta y otro hoy? No. A ver, para mí es incómodo hablar de las características porque digo, personales. quien lo votó a Alberto Fernández, está el electorado duro, el que seguía a Cristina, se lo sumó Alberto, muchos independientes llegaron a elegirlo y a darle su confianza. Es diferente lo que le reclama uno y otro. Quizás unos le piden mayor dureza, menos diálogo, y otros que quieren que sea más componedor, que termine con la grieta. ¿Considerás que No, mira, yo creo que acá hay dos debates. ¿Está él vacilando entre esas dos posiciones? Yo creo que acá hay dos debates. Los debates por las formas y los debates por el contenido y la sustancia. En términos del contenido y la sustancia, la orientación de las políticas públicas son las que nos comprometimos en la campaña. Te paso en una lista, son las que nos comprometimos en la campaña, obviamente con la alteración lógica del COVID, ¿no? No teníamos en cuenta que esto iba a pasar, con lo cual para nosotros el ritmo de recuperación económica iba a ser mucho mayor, para nosotros la posibilidad de insertarnos en el mundo con nuestros productos iba a ser mucho mayor. Bueno, se desplomó el comercio mundial, se cayó el Producto Bruto Mundial, eso está muy complicado en todo el planeta. Ahora, en términos de las formas, el que lo conocía a Alberto sabía que Alberto iba a buscar, no es un tipo que le interese como le pasa a muchos políticos en la Argentina, proyectarse individualmente. Yo no creo que Alberto esté pensando en cómo lo va a recordar a él la historia. Él tiene una mirada mucho más pragmática en ese sentido. O sea, él está pensando en cómo resolver los problemas a la gente, cómo darle la tranquilidad a la sociedad argentina en este contexto de tanta angustia, que hay una persona que se está ocupando, que está buscando vacunas, que está tratando de contener la inflación, que está estabilizando el tipo de cambio, que cuando hay un problema asiste con IFE, con ATP, que le pide a los argentinos que reflexionemos entre todos cómo redistribuir el excedente económico. Lo importante es eso, Eduardo. Lo importante de un presidente es la capacidad de dar respuesta. Después las formas, los estilos de liderazgo, de conducción, es para el círculo rojo. La gente en la calle no te pregunta, che, Alberto, ¿cómo se lleva con Cristina? ¿Se saludan con un beso o se dan la mano? Eso no pasa. Eso vos decís que en la gente en la calle no pasa. Eso no se lo pregunta el ciudadano común. Se lo pregunta por ahí el público de este canal, de C5, de TN, de los canales de noticias, sí nos lo preguntamos. Los que estamos informados, digamos, y nos interesa mucho la política y que dedicamos mucho tiempo a la política, solemos tratar de decodificar esos gestos, esos símbolos. Interpretar a ver qué quiso decir, qué está pensando. A ver, porque además, ¿para qué lo hacemos? Para tratar de anticiparnos al futuro. ¿No? Sí, es lógico. Eso, por eso, es razonable. La gente no hace ese, y a mí la gente no me pregunta en la calle, che, Alberto, con Cristina, ¿cómo se lleva? Yo tengo buena relación con los dos. Yo a Cristina la quiero mucho y tengo muy buena relación, y lo mismo con Alberto, o sea, entonces... ¿A quién querés más? ¿A mamá o papá? No, nada más ninguno. No. A ver, es una discusión, yo no entro. A ninguno. No, mamá ni papá, eso no. Está bien, pero digo, volviendo a la ciudadanía, ¿vos te crees que la ciudadanía no le exige, no le está pidiendo a Alberto Fernández que sea más duro en aclarar algunos temas que se minimizan, que tienen que ver con el vacunatorio VIP, con la claridad en algunos aspectos, que tienen que ver también quizás con el plan de vacunación, de qué manera se reciben las vacunas, cómo se hablar de la ciudadanía, Eduardo, es muy amplio. Hay un sector de la ciudadanía que seguro tampoco me gusta generalizar a la gente. El círculo rojo, el sector más informado, segura, tiene un montón de expectativas y está todo el tiempo. Y además, lo que suele pasar, siempre pasó con este gobierno, con el anterior y pasará con el próximo. Estamos todos disconformes, todos nos gustaría, es como el fútbol, ¿viste? Todos desde afuera, desde la platea, somos todos directores técnicos y decimos, ¿por qué no hiciste tal cambio? Bueno, eso pasa siempre y pasa en la política argentina. A la sociedad, ¿qué le preocupa? Le preocupa las vacunas y le preocupan los precios. Y obviamente el empleo, el crecimiento económico. Es esa la discusión. Yo creo que a veces en la Argentina perdemos mucho tiempo en discutir la forma y lo superficial del asunto. En lugar de tratar de pensar, de poner en la agenda de discusión los temas que son verdaderamente importantes, el futuro, digamos, cómo construimos una sociedad más justa, los valores sobre los cuales tenemos que construir un nuevo contrato social. Para mí va por ahí, ¿viste? O sea, después lo otro sí, es interesante por ahí como nota de color, siempre a todos nos interesa saber, qué actitud tuvo, qué tono tuvo en el Congreso, tuvo un tono más fuerte, pero a la sociedad lo que le preocupa son los problemas concretos. Bien. ¿Ves que puede llegar el tiempo, en la presidencia de Alberto Fernández, de una Argentina en la que se discutan 5 o 6 temas? Lo hablo en términos de lo que se plantearon todos los gobiernos. Sí. ¿No? En campaña, si uno revisa, o lo que fueron los primeros meses de gestión de todos los presidentes, dicen, acá hay que hablar de 5 o 6 temas que son básicos, plantear una agenda 5, 10 o 15, 20 años y construir un país en serio. La verdad que nos hemos quedado con las manos vacías, porque ninguno pudo avanzar y seguimos hablando de lo urgente, lo que necesitamos mañana. La pobreza, la salud, la educación. Y no hacemos ni lo urgente, ni tampoco ese planteo a largo plazo. Mira, estamos en una emergencia. Estamos en una emergencia. ¿Por la pandemia? Sí, claramente. Porque no solamente es la epidemia en términos de su impacto sobre la salud pública, sino en términos de su impacto sobre la economía y sobre la estabilidad emocional.
A todos nos altera. O sea, vos tenés los pibes en tu casa, tenés que armar una logística familiar para ver cómo van al colegio y tu humor durante el día no es el mismo. Todos somos conscientes que si la economía mundial se desploma, la posibilidad de recuperación económica de la Argentina es mucho más lenta. Entonces todos tenemos angustia o porque no nos alcanza la guita o por temor a perder el trabajo. Entonces de verdad estamos en una emergencia. Y en este contexto de emergencia se nota mucho la ausencia de partidos políticos. Yo sí creo en los partidos políticos, a pesar de que no encuentro partidos políticos como a mí me gustarían, que son los que deberían traducir esa angustia. Es una coalición que debería institucionalizarse de mi perspectiva. Y además creo que tanto el radicalismo como el peronismo, que son los dos partidos tradicionales más importantes, desde hace mucho tiempo que su vida interna se resume solamente a la obtención de cargos partidarios o cargos selectivos. Pero están flojitas de plan, digamos, creo que la política... quieren hacer. No, a ver, y creo que la política en general, yo digo los partidos, pero también podemos hacer referencia a todos los sectores que forman parte de la vida pública de los argentinos. O sea, por ejemplo, cuando vos eras pibe, la FUBA tenía un rol importante en el debate político. Y hoy nadie se le ocurre pensar cuál es la opinión de los estudiantes universitarios. O la CGT tenía un programa económico. Era muy común que la CGT aportara un programa económico global, no solamente sectorial, para discutir los problemas de los argentinos. La UIA. A ver, cuando uno piensa, por ejemplo, en el movimiento productivista, Clarín, el diario Clarín, surge como el house organ del movimiento desarrollista de la Argentina, ¿no? O sea, había una idea de qué hacer con la Argentina y había un sector de los industriales que querían generar consenso sobre algunas ideas. Y lo mismo pasa con el periodismo. O sea, podríamos decir con casi todas las esferas de la vida pública de los argentinos, a ver, el debate se acható muchísimo. Entonces, discutimos siempre lo urgente y la coyuntura. Te quiero en mi equipo, pero no me dijiste si Alberto podría llegar a tender esas redes como para plantear 5 o 6 temas y cambiar la Argentina. Digo, por lo menos empezar el camino. Él lo tiene en la cabeza, pero no creo que es un problema de Alberto. Ni es un problema del peronismo, ni es un problema del Frente de Todos. O sea, es un problema del sistema político. Para bailar el tango se necesitan dos. Bueno, para construir políticas de Estado y acuerdos duraderos también se necesita una predisposición al diálogo político que hoy en la Argentina está penalizado. Fíjate lo que pasó con la reunión que hicieron esta semana en la Casa Rosada, donde invitaron a un sector de la oposición para empezar a analizar si se podía pensar en una modificación, la postergación por 2 meses por la pandemia, el lío que se armó. Bueno, hablaron de un acuerdo del oficialismo, de la oposición dijeron que los acuerdos se hacen que las pasos se hacían o no. Claro, obviamente, o sea, los acuerdos muchas veces se construyen en una suerte de camino espiralado. No es que un día vos decís, bueno, convoco una mesa de acuerdo y de la mañana a la noche. A veces eso son reuniones bilaterales. Seguramente para llegar a esa reunión hubo un montón de reuniones secretas que nosotros no conocemos, que fueron acercando posiciones. Sí. Así es la política. Así es la política. Y hoy en la Argentina parece que ese camino te impugna. O sea, si vos, por ejemplo, decís, mira, a mí me gustaría sentarme a discutir, sos, por ejemplo, de la coalición cívica, y decís, a mí me gustaría sentarme a discutir con el kirchnerismo porque me parece que hay que encontrar un común denominador, ya la sola mención de la posibilidad de que 2 personas que están de un lado y del otro de la grieta exploren la posibilidad de juntarse a discutir, genera en sus núcleos duros el rechazo. Bueno, eso lo tiene que revisar la política, ¿no? Porque claramente la agenda de la gente va por otro lado, ¿no? Sí. Nacho. Santoro, hasta hace unas semanas había margen desde la política tal vez para la confrontación en este contexto en el que el gobierno quiere convocar a Horacio Rodríguez Larreta para tratar de reinstalar el tema del AMBA, para acordar medidas. De alguna manera a Larreta lo están tironeando de Juntos por el Cambio por el hecho de sentarse con quien le sacó coparticipación, más o menos de lo que usted estaba planteando hace instantes. Ahora, desde la oposición porteña, usted forma parte de la oposición porteña, que hace algunas semanas incluso pidieron la interpelación de Larreta y de Quirós por el tema de los vacunados que hicieron filas en torno al Luna Park, en torno a la cancha de San Lorenzo y demás. También se van a tomar un break de alguna manera para, bueno, dejamos la confrontación por un tiempo. ¿La situación está lo suficientemente grave como para dejar pasar algunas cosas o no? Me encantaría, Nacho. Es más, yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Vos podés tener debates acalorados en el Parlamento, tanto en la legislatura como en el Congreso, y al mismo tiempo construir diálogos o canales de diálogo con el oficialismo o con la oposición. Claro. Las democracias maduras y desarrolladas en el mundo, digamos, desarrollan este tipo de política. Debate no es pelea. A ver, o inclusive se puede dar que vos estás discutiendo en el Congreso, por ejemplo, una ley donde tenemos posiciones muy encontradas, debates acalorados, y al día siguiente después formamos parte de una comisión, por ejemplo, para pensar la política exterior en conjunto. Sí. O sea, a ver, de verdad... No se ve, pero puede claro pasar. Que no se ve. Es que yo creo que uno de los problemas por los cuales no se ve es que no es una demanda de la sociedad. Claro.
Entonces, hay que empezar por ahí, porque me parece que a veces la demanda de la sociedad, de un sector de la sociedad también, como para no generalizar, es la polarización. La polarización no es solamente desde la política hacia la sociedad, es un flujo de ida y vuelta, es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. También muchas veces pasa, yo lo he notado, por ejemplo, con actitudes más dialoguistas de algunos diputados de la oposición que han tratado de acercar posiciones y han sido muy criticados por su propia base electoral. De hecho, a Rodríguez Larreta, al principio de la pandemia, le pasaba eso con el sector más duro de Juntos por el Cambio. Pasaban facturas de Y a los nuestros le pasaría lo mismo, porque no es un pasando, problema. Nacho, ¿no? Sí, le sigue ¿Rosario? pasando. Usted decía anteriormente que Alberto Fernández no es una persona que vaya a construir liderazgos unipersonales y demás. ¿No cree que hay incluso desencantados dentro del propio albertismo que nunca se llegó a concretar porque hay dirigentes propios que siempre quisieron armar el albertismo? Bueno, puede ser. Ahora, Alberto nunca tuvo eso en la cabeza. Yo lo hablé inclusive en la campaña electoral. No era... A ver, Alberto, ¿qué decía en la campaña electoral? Si yo me pongo a armar el albertismo, le estoy faltando el respeto a la gente. Porque nosotros antes de la pandemia ya sabíamos que la situación socioeconómica era terrible. Entonces es como pensar en vos antes de pensar en los demás. ¿No? O sea, vos cuando te toca gobernar un país como la Argentina, en una crisis como la que le tocó asumir a Alberto, ¿qué ocurre? Primero tenés que empezar a resolver los temas. Y una vez que los temas se empiezan a ordenar, ordenaste la macro, ordenaste las cuestiones sociales, podés avanzar en una construcción partidaria y política. Pero iniciar tu gobierno pensando en qué vas a hacer vos y qué van a hacer tus amigos, eso es algo que Alberto nunca tuvo en su cabeza. Leandro, decía al principio que las decisiones las toma el presidente, pero ¿no nota que cada vez que Cristina sale y con el peso político que también marcaba que ella tiene, marca un poco la agenda del presidente? Y sí, la de la Argentina marca Cristina. La agenda de la Argentina marca Cristina. Obvio, es así. Pero no, se lo pregunto si no lo marca negativamente, porque digo, desde los funcionarios que no funcionan, el último discurso sobre el Fondo Monetario con Guzmán en Estados Unidos, hay un análisis y una sensación de que sale a marcar una cancha que no es la del presidente. No, ¿qué creo yo? Que tenemos que acostumbrarnos a gobiernos presidencialistas con sistema de coalición. Lo mismo le pasaba a Macri cuando trataba de instalar un tema y saltaba Carrió, saltaba el radicalismo y tenía su propia opinión sobre ese mismo tema. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos en nuestra cabeza la idea de que en los sistemas presidencialistas los regímenes, digamos, son presidencialistas y unipersonales, ¿no es cierto? Pero muchas veces ocurre, o está empezando a ocurrir, que a sistemas presidencialistas de gobierno se le superponen coaliciones electorales. Entonces vos tenés distintos sectores o distintos liderazgos que expresan un pedazo de esa coalición. Bueno, y esos pedazos de coalición tienen miradas distintas, intereses distintos. Pasó, por ejemplo, te pongo otro ejemplo para que se entienda, con el tema de ganancias. Fue un proyecto de Sergio Massa, que trajo Sergio Massa a la coalición, lo laburó Massa y el presidente obviamente lo respaldó, creo yo que lo capitalizó porque lo capitaliza el gobierno, pero dejó en claro cuál era su estrategia de acumulación política. Él no le pisa los talones a los distintos líderes de la coalición. Él lo que trata de hacer es darle a cada uno su espacio y lo mismo va a tener que hacer el próximo presidente, porque lamentablemente en la Argentina el bipartidismo se murió, hay bifrentismo y en esos frentes hay distintos liderazgos y que tienen actitudes y estilos distintos que va a haber que administrar. Es una buena lectura la que haces. Es decir, van a tener que bajar todos una cuota de soberbia y ponerse a la par. A Macri le pasaba lo mismo, Eduardo. De lo que se necesita, digo. A Macri le pasaba lo mismo y le va a pasar lo mismo al que venga. ¿Esta es la final del mundo para Alberto Fernández? ¿La final del mundo en el sentido de que no hay un Alberto 2023? No, yo no creo que él esté pensando en eso. Insisto con lo mismo. Si Alberto estuviera pensando en qué va a ser de su vida en el 2023, la gente tendría derecho a estar enojada. Alberto tiene que pensar cómo hace... El político lo piensa. Sí, pero... Digo, si estuviera en un buen momento, el político que está... Pero estamos en pandemia, no estamos en un buen momento. Es obvio. O sea, sería una falta de respeto. Yo mismo, como amigo de él, le diría es una locura pensar en esto. Y a él no se le ocurriría, o sea, jamás se le ocurriría. Ni a él, ni a ninguno. No creo que a ningún político que ejerza la primera magistratura en un contexto ni nuestro ni de la oposición se le ocurriría estar haciendo ese tipo de especulaciones. ¿Sabes por qué? Porque todos sabemos que estamos sobre un pantano, Eduardo. Entonces todos estamos pisando, está muy flojo el terreno. La democracia argentina tiene muchas tensiones. No es joda, la gente está muy enojada, hay muchas tensiones de todo tipo, económicas, sociales, emocionales, psicológicas. Los humores están claros que, exactamente. Y no van cambiando y la pandemia nos ha atravesado. La última. ¿Considerás que debió haberse retomado el diálogo con algunos laboratorios que se cerró? Digo, ahí nos falta información a la población. A mí también me falta. ¿Te falta? Sí. Bueno, coincidís entonces. Digo, no como periodista, digo, lo siento como ciudadano. La verdad, me hubiera gustado saber por qué se cerró lo de Pfizer, que quede claro. ¿Qué pasa con los otros laboratorios que le venden vacunas al resto del mundo? No sabemos qué pasa.
digo, no sobran vacunas. Somos 6 millones hoy. Sí. Está pasando en todo el mundo. En la Unión Europea pasa lo mismo, tuvo problemas con Pfizer y bueno, con los de AstraZeneca le pasó exactamente lo mismo. Salvo los Estados Unidos y Israel y 10 países, el resto de los países le sobran vacunas. El resto de los países tiene dificultades porque hay un cuello de producción de los laboratorios y hasta que no se escale. Pero acá. A mí me parece que el gobierno ya desde hace varios meses mantiene diálogos reservados con todos los sectores y creo que hace bien. ¿Por qué? Porque nosotros al principio teníamos el compromiso, nosotros como país, como Estado, teníamos el compromiso de los principales laboratorios del mundo de asistir con tanta cantidad de vacunas para los primeros meses de este año y el final del año pasado. Eso no nos ocurrió ni a nosotros ni a ninguno de los países de la Tierra, salvo los países centrales. Después de esa experiencia, es razonable que los diálogos y que las negociaciones se mantengan de manera reservada para no generar falsas expectativas. Creo que todos aprendimos en esta pandemia, insisto con lo mismo, lo que nos pasa acá, vos mirá lo que pasa en Chile o mirá lo que pasa en Brasil, en todos lados pasa exactamente lo mismo. Leandro, gracias por haber venido. ¿Te vacunaste ya? No, ¿cómo voy a vacunar? No, bueno, ¿te ofrecieron? No, yo me anoté como voluntario para la alemana y tengo tan poca influencia que quedé en lista de espera. Ni siquiera, no calificaste ni siquiera para ahora voluntario. Me llamaron que consiguieron las cosas, tal vez en unos días me llamen para... Pero placebo o vacuna, no sé lo que toque. Lo que venga. Sí. Lo que venga. Gracias, Leandro, por haber venido. En instantes, Juan Carlos de Pablo está allí aguardando. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Vamos a hablar en extenso, ¿no?, de esta Argentina de hoy y qué puede pasar en los próximos años. Enseguida volvemos, no te vayas. Semana durísima por todo lo que hemos contado acerca de la pandemia, pero también acerca de la economía argentina y de la pobreza, ¿no? Los números de la pobreza duelen. La cantidad de personas que lamentablemente desde los registros de fines del año pasado hasta hoy se van sumando al mundo de la pobreza y la indigencia, bueno, son números que la verdad nos tienen que plantear, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Qué tiene que hacer el gobierno a partir de ahora? Está Juan Carlos de Pablo y vamos a hablar con él de la pobreza, también de lo que puede pasar con la economía de aquí en adelante. Todos los países tienen que rearmarse con la pandemia. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Eduardo Bataglia te saluda. Va fenómeno porque hoy a la mañana me vacuné, de modo que si estoy diciendo tonterías, el efecto de la vacuna, no es que soy un tonto. Muy bien. O sea, la primera dosis que tiene efectos adversos sería. Sí, bueno, vamos al tema que planteaste. No, ¿Qué vacuna te dieron? Perdona. ¿Cómo? ¿Qué vacuna te dieron? ¿La rusa, la china? La Sputnik. La Sputnik. Bien. Y ya me dijeron que en 84 días, no sé qué maravilla va a pasar. Bueno, está bien. Ajá. O sea, ¿ya te dieron la fecha o la fecha aproximada de la segunda dosis? Me dijeron, no joda antes de 84 días. Ese fue el mensaje. Perfecto. Después veremos, digamos. Ese es el mensaje. No venga cada 10 minutos a preguntarme. Gracias, ¿cómo no? Ya va a recibir algún mensaje. Bueno, la forma que hay que entender el dato de ayer de pobreza es juntarlo así. Mirá, 42% de pobres y récord de gasto público social. Son las dos cosas. Si vos tenés un país donde el Estado tiene un nivel de gasto público fenomenal y entre 2/3 y 3/4 es gasto público social, incluyendo jubilaciones y pensiones, y tenés 42% de pobres, algo no anda. Así empezamos a entender, ¿entendés? Ahora, cuando uno dice el fenómeno, ¿cómo se pasa en el plano de la acción? Hay 2 o 3 cosas fáciles de decir y después hay que implementarlo. Fácil de decir. Primero, vos no podés reducir la pobreza a la mitad, para decir algo, si la economía no crece. No hay forma, con una economía estancada, y la economía, el PBI, hace 10 años que fluctúa así. No hay chance. Entonces, ahora, ¿eso qué quiere decir? Sector privado, ganancia, bajar los miedos, etcétera, etcétera, etcétera. Punto. Podemos decir. Punto a lo cual, no voy a cometer la estupidez de decir con el derrame alcance. No es cierto. Ahora, también tenemos que decir que Argentina tiene 42% de pobres y no tiene un capitalismo manchesteriano, salvaje o cosas así. Estamos llenos de planes sociales. Entonces hay que preguntarse, che, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Yo la impresión que tengo es que los planes acá se juxtaponen. Déjame poner un ejemplo de los tantos que debe haber. El ministro de Desarrollo Social de este gobierno distribuyó la tarjeta alimentar, no me acuerdo cómo se llama. Alimentar. 1 millón, 2 millones de tarjetas. Muy bien. Pregunta. Había toda una serie de planes sociales. ¿Sacó alguno o al que recibía algo encima le dio la tarjeta? ¿Entendés? Entonces lo que digo es, ojo, con el nivel de recursos, de repente se pueden estudiar cosas para ser mucho más específico
en atacar el tema de la pobreza. Después de decir esto, está hablando alguien que no es un experto. Después hay que llamar a los que están al pie del cañón, los que tienen información concreta, porque lo que tenemos que hacer es una cosa, si vos querés, quirúrgica. Es decir, vos agarrarías una libretita y empezarías a rediseñar todo el dinero que está llegando en materia de ayuda social, planes, beneficios y demás. Vos tomarías una libretita y anotarías, a ver, esto, ¿hacia dónde va? Y a partir de allí plantearías qué Argentina necesitas. Te van a decir desde el gobierno, en pandemia no se puede hacer nada de eso. Ah, fenómeno. Yo entiendo todo. De la misma manera que el domingo en otro programa me dijeron, no se puede cerrar, no se puede esto, no se puede hacer nada. Muy bien. Ahora, ¿sabes qué? Dios no lo permita, no hago un pronóstico. Suponete que un día vos tenés 50.000 contagios nuevos. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo no que no se puede hacer? Entonces vos decís, si no se puede, bancátela. Yo no tengo ningún problema que el gobierno me diga a mí, mire, tengo que gastar esto, la recaudación es esto, nadie nos presta, no tenemos reserva, no tenemos más remedio que emitir tanto. Perfectamente. Ahora, después no me vengas a los 2 minutos con una teoría extraña de por qué tenés inflación. La congruencia, ¿entendés? Uno como profesional tiene que ser congruente entre los distintos, digamos así, pedacitos. Entonces yo digo, ¿tenemos un gran problema con la pobreza? Sí. Y no me meto en cuestiones metodológicas porque si el verdadero número en vez de 42, 45, 38 es exactamente lo mismo. Uno desde el punto de vista de la acción dice eso. ¿Qué tengo que agregar? No hay una política económica para la pobreza, una política económica para la inflación, no, hay una política económica que tiene toda una serie de componentes, uno de los cuales es qué podemos hacer con la pobreza. ¿Quién tuvo la última política económica en el país que vos decías, bueno, este es un camino cierto, concreto? Hay estilos diferentes y hay épocas diferentes. Cuando yo iba a la facultad hace algunos meses, cuando estaba recién graduado, la política económica era un pronunciamiento de un presidente seguido por un pronunciamiento del ministro de Economía, el establecimiento de las medidas y después algunas correcciones. Krieger-Bacena 1967, Surruin 1985, Cavallo 1991. Hoy parece que no puede ser así. Yo no soy demasiado exigente. Lo que sí le digo al gobierno es, si usted me está diciendo mensajes muy distintos, siempre me agarro el peor, por las dudas. Entonces, ¿qué le digo al gobierno? Mire, plan integral, yo no le pido ni plan integral, ninguna de estas cosas. Por favor, no me aumente los miedos. Ya bastante problema tengo, digamos así, con los problemas. ¿Qué quiero decir? Si tengo una tasa de inflación de 3,5 mensual, que anualizada te puede dar 40, rápido, pero los precios libres crecen arriba de 60, y los precios regulados, como la tarifa, 15, tenés un problema, no hay que ir a la facultad para tener un problema. No, Juan Carlos, ahora vienen las elecciones. Y después las elecciones que vienen, las otras elecciones. Siempre vienen las elecciones. Entonces le digo, a mí no me digas que vos desde el punto de vista profesional podés defender esto. ¿Entendés? Entonces digo, acá hay una mezcla, si vos querés, de problemas políticos, el estilo político, yo entiendo. Entonces, junto a lo cual hay un tema, si vos querés, profesional, una política económica que no es congruente no va a funcionar aunque tenga todo el apoyo político del mundo. ¿Qué piensan los jóvenes? Digo, como profesor, digo, cuando se plantea el tema de la inflación, la discusión de la inflación, cómo terminarla y demás, ¿cómo le explicas a los más jóvenes qué es la inflación y cómo la terminaron, cómo la pelearon en otros países? Mis alumnos tienen que venir con el diario leído. Los primeros 20, 25 minutos de cada clase son los diarios, porque es la manera de llevar la calle al aula. No, yo no salgo con mis alumnos, porque es economía 1, no salgo a la calle. Con otros puedo salir a la calle. Traigo, digamos así, la calle. Y hablamos, digamos así, de todo. Con lo cual los pibes aprenden a leer los diarios, aprenden a ver si la noticia se puede verificar, aprenden lo que es una opinión, aprenden, digamos así, millones de cosas. Cada uno de los pibes, acordate, tienen 18 años, pibes, chicas de 18 años, con lo cual traen lo que le escucharon en la casa. Sí, no vivieron la hiper, claro. ¿Cómo? No vivieron la hiperinflación, tuvieron siempre procesos inflacionarios, se lo contaron los padres. Hay temas cuando mis alumnos, cuando sale el tema de la guerrilla y la represión, yo a mis alumnos los mando a hablar con los abuelos, porque los alumnos míos
son tan jóvenes que los padres son jóvenes. Los padres de mis alumnos eran jovencitos o niños o cosas por el estilo cuando vino el último golpe militar, ¿entendés? Y lo mismo el tema, digamos así, de la hiper. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Contrastarlo. Entonces, es un ida y vuelta, una cosa muy, digamos, interactiva. Por supuesto que si tengo 140 alumnos, tengo 150 almas. Yo no puedo hablar en nombre de la juventud, porque todos los grupos son heterogéneos, todos son heterogéneos. ¿Cómo es un día de Pablo? ¿Cómo arranca mañana, por ejemplo? Bueno, mañana es un día, el lunes. El lunes empiezo a dar clase, de 9 de la mañana a 12:30, y después a la tarde creo que tengo alguna conferencia con algunos clientes. Bien. Todos los días son distintos y tengo la gran fortuna de laburar en lo que me gusta. Bien. Como profe, acá en medios de comunicación, como analista, cosas por el estilo. Y como gran observador que sos, y con esto te despido, ¿qué ves en la gente? ¿Con qué palabra sintetizarías a la gente cómo está hoy? La primera cosa es la supervivencia. La gente hace preguntas muy concretas. Cuando vos le decís, ¿usted cómo ve tercer trimestre? ¿Qué tercer trimestre? Se levantan todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta, ¿entendés? Así que hay un tema de supervivencia y hay un tema junto a lo cual, que cada uno la micro la sabe, e inventa 32.000 cosas, buscando alguna señal a ver si de lo que emana del Poder Ejecutivo y en cierta medida también del Legislativo, pero fundamentalmente del Ejecutivo, que vaya para algún lado. Ahora, nadie puede esperar. Cuando yo veo una foto de la salada desde el punto de vista sanitario es terrible. Pero ¿sabés lo que es? Es una manifestación de la vida. Todos los tipos van a la salada a comprar, vender y no tomar cosas más. Dicen, yo no puedo esperar. Van a ganarse el hoy. Que se le ocurra darme una mano. Sin dudas. Juan Carlos, un gusto como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Chao, querido. Felicidad y felices Pascua para todos. Gracias, muy amable. Para vos también. Hacemos una pausa muy breve. En un par de minutos estamos volviendo. No te vayas, que hay mucho más. Martín, ¿cómo está la causa en torno, a las vacunas que llegaron al Calafate? El primer paso lo dio el fiscal federal Eduardo Tayano, que abrió formalmente un expediente para investigar la denuncia que presentó la diputada Graciela Ocaña. Esto es determinar si hubo delito o no hubo delito en el envío de vacunas desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el Calafate. ¿Qué es lo que dice la denuncia? Que de manera presuntamente irregular salieron 60 dosis del Hospital Posadas hacia la provincia de Santa Cruz, hacia un hospital público puntualmente del Calafate. ¿Fueron 60 o eran 10? Bueno, ahí vamos a ese punto. Y que fueron en un avión de Aerolíneas Argentinas. El fiscal Tayano dijo, abramos una investigación y pidió una serie de medidas de prueba. Una de ellas que declare Alberto Mazaira, que es el director del Hospital Posadas, que además ya declaró en lo que fue la causa del vacunatorio de VIP. Respecto a lo que decís, ayer Carla Bisotti, la ministra de Salud, dijo esto que vos marcás. No fueron 60, fueron 10 vacunas. Y se dio dentro de algo que es habitual, que es el intercambio de vacunas entre hospitales públicos, sobre todo de aquellos lugares del interior. O sea, es corriente que vayan de esa manera. Exactamente, que es habitual que vayan de esa manera, que todas las vacunas tienen un circuito que está registrado, por lo tanto se puede saber quiénes fueron vacunadas con estas dosis que viajaron al Calafate y que, por supuesto, el Ministerio de Salud le va a dar a la justicia toda la información que en su momento se requiera. Gracias, Martín. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué puede ocurrir a partir del lunes de la próxima semana? Se pone mucha expectativa en lo que suceda después de Semana Santa. Los escucho, Nacho y Rosario. Bueno, Eduardo, hoy lo decía acá Nicolás Kreplak, 6 o 7 semanas habló de un periodo de ganarle a la enfermedad, a los contagios para que avance el plan de vacunación, reuniones sociales, transporte público, actividades recreativas que no sean esenciales. Esto quiere decir que no involucren a los comercios como primer paso, pero Kreplak dejó entrever que en la provincia, al menos en la provincia, están viendo la posibilidad de tener que avanzar un poquitito más y cerrar también actividades O sea, comerciales. se puede revisar todo eso. Todo eso. Sí, incluso el gobierno nacional, Alberto Fernández, dice no se toca la economía y no se toca las clases. En la provincia de Buenos Aires ponen en duda esto, sobre todo lo de las clases. No tienen problema en pagar el costo político de tener que cerrar las escuelas en caso de que sea necesario, sobre todo pensando en lo que puede pasar en el conurbano bonaerense con este nivel de contagios que se está dando con las nuevas variantes. A ver, por las clases en sí,
Porque los números dicen que no es un ámbito en el que se multiplican los casos, o por la circulación. Por la circulación del virus. Mira. En las clases no se contagian porque se cumplen protocolos, pero el chico, recordemos, Rosario contaba días atrás acá que el R entre los chicos de 0 a 10 años es 1,4, Edu. Y los chicos llevan el virus, son asintomáticos, pero lo transportan. Si el nivel de contagio sigue así, capaz que el tema de las clases tiene que ver con más prevenir que los adultos mayores se contagien en sus hogares, producto de los chicos, que en realidad porque generen un colapso las clases. Ese es el riesgo, el virus que se va de la escuela transportado por los chicos a las casas. Martín. Me da la sensación que entre el estado crítico que marcan los funcionarios y las medidas que van a tomar hay una distancia muy grande, que serían pocas las medidas restrictivas para esta situación crítica que estamos viendo, sobre todo de la manera en la que hoy lo marcó Kreplak. Yo no sé si después de esta primera tanda de medidas no se va a venir una segunda todavía más restrictiva. Sí, porque tiene que ver con el rechazo que hoy hay en la sociedad a medidas restrictivas. Me parece que a medida que avancen los contagios, que avance la cantidad de muertos, que lamentablemente va a seguir creciendo, van a poder tener mayor respaldo para avanzar hacia otras medidas. El tema es que lleguen a tiempo. ¿Tiene hora la reunión de Larreta y Fernández? 10 de la mañana. 10 de la mañana del sábado. Del sábado en Olivos, en principio no estaría Axel Kicillof. Dejamos la puerta abierta porque en estos días van a trabajar de los 3 distritos y tal vez requiera la presencia del gobernador. Por el momento no está en agenda. Muy bien. Gracias, Nacho. Gracias, Rosario. Gracias, Martín. Mañana de vuelta te vemos, ¿no? Mañana viene Luis, ¿eh? Mañana está Luis acá a las 20, como siempre, haciendo el pase con Viviana. Gracias por todo. Nos encontramos a cada momento. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.